Bien chicos, continuamos con la función del revestimiento. Básicamente sabemos que la función del revestimiento es la de proteger el metal de soldadura, aislar o lograr una atmósfera protectora del baño de fusión. Básicamente el revestimiento electrónico cumple tres funciones, que son la función físico-mecánica, la función eléctrica y la función metalúrgica. Si nosotros vemos la función físico-mecánica, la fundamental de esa función, o lo fundamental de esa función, sería la guía mecánica del arco. Si el electrodo no fuera concéntrico, vamos a suponer que el revestimiento del electrodo tiene más revestimiento de un lado que del otro. Eso quiere decir que no es concéntrico. Espero que se entienda. Si tuviese más revestimiento de un lado que del otro, no es concéntrico, entonces el arco buscaría para un lado o buscaría para el otro. Entonces, básicamente, guiar el arco a un punto es lo que se busca con la concentricidad del revestimiento del electrodo. La función eléctrica, proveer estabilidad al arco eléctrico. Si volvemos a decir lo mismo, si no es concéntrico el revestimiento del electrodo, no hay estabilidad del arco, entonces el arco eléctrico buscaría para un lado o buscaría para el otro. Y la función metalúrgica, la protección gaseosa básicamente. La protección gaseosa del baño de fusión, o sea que esta temperatura que se produce acá por medio de la fusión o que el revestimiento se va fundiendo, produce un gas que lo que hace ese gas es sacar el aire de la atmósfera hacia afuera. Entonces la pileta de fusión o el baño de fusión, que es el que está acá, está protegido por esa protección gaseosa y no se produce la porosidad. Y otra función metalúrgica muy importante, que es la que dice acá, aportes de elementos de aleación. Entonces, no sé si recuerdan que yo recién les dije que el revestimiento del electrodo prácticamente todo se transforma en escoria, pero hay una pequeña porción del revestimiento que se transforma, que son aportes o aporta elementos de aleación al metal de soldadura. Por eso es que nosotros no siempre soldamos con el mismo electrodo, sino podríamos soldar con cualquier electrodo. Por ejemplo, para soldar acero al carbono tenemos infinidad de tipos de electrodos, pero cada uno en su revestimiento tiene aportes distintos de elementos de aleación. Básicamente el metal de aporte es el alambre del electrodo, pero en su revestimiento tiene algunos elementos de aleación que aportan también algunas características al metal de fusión. Bien, características de los electrodos. La característica de los electrodos no la da el color de la varilla. Muchos por ahí me preguntan, ¿qué electrodo uso? ¿El punta verde, el punta amarilla, el punta azul, el punta...? No tiene nada que ver con eso. Fíjense, acá dice extremo, porta de electrodo. Acá tiene un puntito amarillo. Espero que lo puedan ver bien, que lo puedan apreciar bien. Ese puntito amarillo no está acá, sino que está en la punta del electrodo. Ahí es donde se pinta el electrodo. Pero no tenemos que darte tanta importancia a eso, sino básicamente a la clasificación. Donde dice clasificación, acá en este caso, por ejemplo, tenemos un electrodo E7010. Después acá tenemos el núcleo o el aporte, ¿sí? Que es que acá dice el núcleo fundente, que es la varilla de metal base, que en este caso, por ejemplo, puede ser un electrodo de acero al carbono. La varilla esa o el núcleo del fundente sería acero al carbono. Si el electrodo fuese para acero inoxidable, el núcleo del fundente sería acero inoxidable. Si el electrodo fuese para soldar aluminio, el núcleo del fundente sería de aluminio. Después tenemos el recubrimiento, que sería el revestimiento, ¿sí? Y el extremo, donde se enciende el arco eléctrico, que la mayoría de los electrodos viene pelada en la punta para poder encender y que sea más fácil para poder encender el arco eléctrico. Justamente dice la característica de los electrodos, no la da el color de la varilla, sino está dada por el número de la norma, el cual lo identifica, norma AWS, que es la norma que se utiliza en América para la lectura de los electrodos. Recuerden que AWS es la Sociedad Americana de Soldadura. Entonces, en función de esta norma AWS es que nosotros podemos clasificar los electrodos con la numeración, no con el color. Yo por ahí voy a encontrar un electrodo que dice E7010 y puede tener un color amarillo.
O puedo encontrar un electrodo que dice E7010 y la punta es verde, o un E7010 y la punta es azul. No tiene que ver el color que tiene en la punta el electrodo. Para la interpretación de la lectura AWS y la lectura de los electrodos, nosotros tenemos electrodos que tienen 4 dígitos o que tienen 5 dígitos. Vieron que recién veíamos un electrodo E7010, volvemos. ¿Ven? En este caso es un electrodo que tiene 4 dígitos, la letra E y 4 dígitos. Pero puede ser un electrodo que no tenga 4 números, que tenga 5 números. Entonces nosotros podemos decir que tenemos electrodos que tienen 4 dígitos o electrodos que tienen 5 dígitos. Vamos a hacer una pequeña explicación de qué quiere decir esos números o esos dígitos que tienen los electrodos. La letra E, ¿sí? Cuando nosotros siempre que tienen una numeración y antes aparece una letra E. Si tiene esa letra E, quiere decir que es un electrodo que está normalizado, que está bajo normas AWS, porque a lo mejor por ahí tiene un número, pero no tiene la letra E, quiere decir que no está aprobado por AWS, ¿está bien? Teniendo la letra E indica que está aprobado por las normas AWS y que ha sido ensayado ese electrodo. Después tenemos, de los 4 dígitos que tenemos, vamos a tomar los 2 primeros. En ese caso serían los 2 primeros, es la resistencia a la tracción. Y en este caso sería el número que tenemos acá, multiplicado por 0,7 nos daría la resistencia a la tracción en kilogramos por milímetro cuadrado. Entonces, si tenemos un número 60 como primeros 2 dígitos, lo multiplicamos por 0,7, sería 60 por 0,7, 42. Entonces, quiere decir que un punto de soldadura con un electrodo que empieza con el número 60 serían 42 kilogramos por milímetro cuadrado de resistencia a la tracción. Entonces, una soldadura que tiene 1 milímetro por 1 milímetro resiste 42 kilogramos a la tracción. Después seguimos con el tercer dígito. El tercer dígito, ven acá está la flecha, es la posición de soldadura. Entonces, ese tercer dígito nosotros nos va a indicar en qué posición podemos soldar con este electrodo que está acá. Y el último dígito a nosotros nos va a dar la característica del electrodo. Y eso vamos a ver en una diapositiva que sigue cuál es la característica específica de cada electrodo. Nosotros tenemos acá que puede ser el número 0 al número 8, perdón. Del número 0 al número 8. Y eso nosotros nos va a decir qué tipo de electrodo es. Si es un electrodo celulósico, si es un electrodo rutílico o si es un electrodo básico. Esta norma es, recordemos que es norma AWS para la lectura de los electrodos y cuando tenemos 4 dígitos es tal cual está acá. Repasamos, la letra E me dice que un electrodo que está bajo norma, los primeros 2 dígitos, la resistencia a la tracción, se multiplica ese número por 0,7 y me da el resultado en kilogramos por milímetro cuadrado. El tercer dígito es la posición de soldadura y el cuarto dígito es la característica del electrodo, nos dice qué tipo de electrodo es. Y ahí vamos a saber para qué lo podemos utilizar. Porque hay muchos electrodos que se repiten estos primeros 3 dígitos y este es diferente. Después tenemos, si tuviésemos 5 dígitos, como en este caso, en vez de 4, como en el anterior, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que los primeros 3 dígitos son la resistencia a la tracción. Entonces vamos a tomar los primeros 3 dígitos y lo vamos a multiplicar por 0,7. Vamos a suponer que sería 100. Los primeros 3 dígitos serían el número 100. Sería 100 por 0,7. Quiere decir que tiene una resistencia de 70 kilogramos por milímetro cuadrado de resistencia a la tracción. Vamos con la resistencia a la tracción. Para ver los primeros dígitos. En este caso tenemos, como dije recién, un número 60. Entonces tomamos el 60, lo multiplicamos por 0,7 y me da 60 por 0,7, 42. Entonces serían 42 kilogramos por milímetro cuadrado de resistencia a la tracción. Quiere decir que una soldadura con este electrodo de 1 milímetro por 1 milímetro tiene una resistencia de 42 kilogramos a la tracción. Entonces, si yo hago un esfuerzo en sentido opuesto intentando estirar el material y doy un punto de soldadura de 1 milímetro,
con este electrodo y la fuerza que hago es de 43, corro riesgo que se rompa. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para saber, por ejemplo, cuánto es la resistencia máxima a la que puede estar sometida esa pieza que yo sueldo con este electrodo. En este caso, como tengo 5 dígitos, 5 números, vamos a tomar los primeros 3, sería 110 por 0,7, me daría que son 77 kilogramos por milímetro cuadrado de resistencia a la tracción. Esto nos da la pauta, obviamente, que a medida que aumentan los primeros 2 dígitos, aumenta también la resistencia a la tracción que puede ser sometido ese electrodo. Posición de soldadura, que es el tercer dígito. La posición de soldadura me dice a mí que el número 1 es para todas las posiciones, vertical, horizontal, plano, sobre cabeza, o sea que cualquier electrodo que tenga como tercer dígito el número 1, yo podría soldar en cualquier posición. Si el tercer dígito es un 2, podría soldar horizontal o plano. ¿Ven? Horizontal, acuérdense que es bajo mano. Si tuviese como tercer dígito el número 3, también es plano o bajo mano. No tengo otra forma de soldarlo. No me sirve para soldar, por ejemplo, estos dos electrodos no me sirven ni para soldar sobre cabeza ni para soldar en vertical ascendente. Y si tuviese un número 4 como tercer dígito, en este caso puedo soldar horizontal, ¿sí? Plano, sobre cabeza y vertical descendente. En este caso no me serviría, por ejemplo, para soldar vertical ascendente. Esa es la posición de soldadura. Recuerden que es el tercer dígito.